Sé que tengo poco tiempo, pero quiero hacerlo con toda la brevedad y con todo lo que el Espíritu Santo, para poder enlazar con lo que traigo. Quien me inquieta a mí es el Espíritu Santo, porque son algo que Él nos ha dado como iglesia. Refiero a lo que el pastor Miguel hablaba la semana antepasada, el domingo, donde habló de lo que es la palabra, que es tan importante para nosotros como hijos de Dios, poderla meditar la palabra. Tenerla siempre en nuestro corazón, meditándolo. Como decía, me gustaba la ilustración que hacía el pastor, que agarraba la Biblia y se la ponía en su corazón. Ahí debe de estar esa palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que cualquier espada de doble filo. Pero hay otra arma que Dios nos ha dado, porque dice la palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Pero a ellas Cristo las venció en la cruz del Calvario. Y Él nos ha dado esas dos armas que son poderosas en Cristo para la destrucción de ellas, ¿verdad? Y el pastor hacía referencia a lo que es la palabra, y quiero yo agregarle un poquito a lo que es, para entrar a lo que Dios ha puesto en mi corazón, de lo que dice Juan capítulo 14 versículo 13. El que me ama, mi palabra guardará. Qué interesante es esa palabra. El que me ama. Me inquieta a mí de esa manera y me dice que cuando yo me acerco al Señor y decirle, te amo, Señor, cada día debo demostrarse guardando su palabra en mi corazón. David se lo decía, tu palabra he guardado en mi corazón. Y ahí usted lo sabe lo demás. Y también dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Porque lo que sale de la boca de Dios es vida. Dice que cuando usted y yo recibimos la palabra, es vida para el ser, lo que es el alma, el espíritu, y sabe que viene a ser también medicina para el cuerpo, la palabra de Dios. Pero a ella quiero unirla, enlazar estas dos palabras, porque no solo es la palabra, sino hay otro punto muy importante. Hoy, como conocedores de Dios, que hoy nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos, adoptados por la sangre de Jesucristo, lo que es la importancia de la oración. Cuán importante será la oración en nosotros hoy como cristianos, después de tomar la palabra, tener un momento a solas con Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué es la oración? La oración es comunión con Dios. La oración es la unión íntima con nuestro Creador y Salvador. Mire, ¿qué es la oración? La oración es la unión íntima con nuestro Creador y Salvador. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ir al primer capítulo de Marcos, versículo 35. Quiero que usted lo busque conmigo y va a encontrar ahí lo que hacía Jesús. Y dice, muy de madrugada, mire, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué hacía Jesús? Orar. Jesús es nuestro mayor ejemplo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dice la palabra. Buscó la intimidad con su Padre, porque sabía que lo que venía sobre él humanamente no podría. Porque cuando la Biblia nos muestra lo que hizo Jesucristo, Jesucristo dejó de ser lo que era con Dios, Dios mismo, como dice la palabra. Porque todo lo que es el Padre lo es el Hijo. Y dice que se despojó de todo
En Filipenses capítulo 2 lo describe y dice, y se despojó a sí mismo de todo lo que él era para venir a esta tierra y pagar algo que usted y yo debíamos. Algo que nos marcaba para vivir una vida, una eternidad sin Dios, sin su amor, sin su gracia, sin su perdón. Pero Cristo lo hizo, dando su propia vida, y vino. Pero para que él pudiera soportar lo que venía sobre él, ¿qué tenía que hacer él? Aferrarse al Padre, porque sabía que ahí estaba la comunión, esa unión íntima con el Padre. Él podría vencer todos los obstáculos y las tentaciones que el enemigo le iba a traer durante él iba a caminar para cumplir la orden del Padre que lo envió a esta tierra, para que hoy usted y yo gozáramos de esa gran bendición de ser llamados sus hijos. Qué gran privilegio. Pero vean lo que dice, y usted lo puede ir observando. Mateo capítulo 14, 23 lo dice. Capítulo 26 también, al 36 versículo. Marcos capítulo 6 versículo 46. Lucas capítulo 5 versículo 6. Ahí lo dice. Mire cómo dice Mateo capítulo 14, 23. Despidiendo la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Por qué es tan importante la oración para nosotros como cristianos? Nos podemos hacer muchas preguntas, y por eso puedo decirle con todo mi corazón, lo que es la palabra y la oración es la arma poderosa que Dios ha dado a la iglesia para la destrucción de fortalezas. Esas son dos cosas que debemos de mantener unidas, asidos de ella, como dice Pablo, aferrados a la palabra y a la oración, para que usted y yo podamos llegar hasta donde Dios nos ha prometido que llegaríamos. Nosotros, aparte de la palabra y de la oración, nosotros somos vulnerables al enemigo, porque dice que él tiene 1000 maneras de poder seducir el alma inconstante, y usted lo puede ver. Mire cómo dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Vea lo que dice: sed sobrios y velad. Mire, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no descansa. Él quiere verte destruido, y no solo a ti, tu casa, tu familia, tu salud, tus bienes, lo que Cristo logró cuando dio su vida y rescató todo lo que se había perdido, porque dice que él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué rescató primero? Tu alma, tus finanzas, tu comunión con tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Todo eso vino él a hacer. Mire qué importante es. ¿Por qué debemos de orar? Una de las razones es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Efesios 6:12 lo dice. Vea, para que yo pudiera estar aquí, lo que estoy empleando es la palabra. Entonces, tenemos dos armas poderosas como cristianos: la palabra y la oración. Jesús lo hacía. Ahí se lo describí en cada uno de los libros, juntos con los capítulos, versículos. Al observar la vida de Jesús, vemos que él siempre oraba. Fue su práctica habitual para levantarse temprano en la mañana cuando todavía estaba oscuro y orar. A menudo se apartó de la gente que estaba atendiendo y se fue a un lugar tranquilo para orar. Muchas veces pasaba toda la noche en oración. Si Jesús
el Hijo de Dios pasó una gran parte de su vida terrenal orando y alentando a sus discípulos a orar, esto nos muestra que necesitamos pasar tiempo con el Padre como lo hizo Jesús. Eso nos muestra que necesitamos esa relación, esa intimidad. ¿Por qué? Porque así Dios desea que nosotros lo hagamos. Dios está con aquel anhelo que dejó el Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos inquietara y nos llevara a esa relación de intimidad con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu, que ahora usted y yo somos templo y morada de Él. ¿Qué pasa cuando usted toma su celular y lo usa todo el día? Y parte del siguiente día, si a usted le dura la carga más tiempo y no lo pone a cargar, ¿verdad que tiene que apagarse? ¿Lo podrá seguir usando? No. Tiene que volverlo a conectar para recargar y volverlo a usar. Pues así es la vida del ser humano como cristiano. Si no estamos conectados con la palabra y en oración, su vida va decayendo poco a poco. Y usted empieza a ver un montón de cosas que empiezan a fluir de usted y que usted se va enfriando en lo que Dios quiere que no se enfríe. ¿Por qué es tan importante, vuelvo a decirle yo, la oración? Llegamos a conocer. Mire, ¿por qué es tan importante la oración? Llegamos a conocer mediante la oración a Dios. Conocemos la personalidad de Dios. ¿Y cuál es la personalidad de Dios? La única manera de conocer a una persona es tratarla personalmente. Jamás conoceremos a fondo a alguien con quien no tenemos ningún tipo de cercanía. Cuando nosotros, como parejas, cuando usted se enamoró de su amado o de su amada, ¿verdad que tuvo que haber una relación de plática para irla conociendo y que ella o él le fuera gustando y dijera, esta es la persona que es indicada para mí? Pues así mismo, Dios compara a la iglesia como la esposa que tiene que tener esa relación diaria, constante, para poder tener esa intimidad con el Padre y conocer las intenciones que hay en el corazón del Padre hacia su Hijo. Y lo podemos observar en lo que dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, según los que esperamos o esperan en Jehová. ¿Cómo conoces tú lo que hay en el corazón del Señor para que Él te lo revele? A través de la intimidad de la oración y no soltando la palabra. Porque vea cómo le dice Jesús, le llama a sus discípulos. En Juan capítulo 15, versículo 15, le dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no conoce, no sabe lo que su Señor tiene o quiere hacer. Pero hoy les he llamado, dice, amigos, porque todas las cosas que ahí he oído de mi Padre, os la he hecho dado a conocer. Mire qué tan bonito es la palabra, que Él ya no lo llama siervos, sino amigos. Para poder tener esa intimidad y conocer las intenciones de su corazón. ¿Y cuál es la intención del corazón de Dios? Pensamientos de bien y no de mal. Hay otro libro en la Biblia que dice que tus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Isaías 55:8 lo expresa. Porque los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y los caminos son diferentes a los suyos y a los míos. Los de Él son más allá de nuestras capacidades humanas. Nos lleva más allá.
Y siempre los caminos de Él son los más perfectos, que cuando nosotros nos aferramos a ellos, cada día vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y cuando vienen circunstancias que vienen adversidades, porque tienen que vivir, porque el mismo Jesús se lo expresó en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, le dijo: estas cosas os he dado a conocer, les decía a sus discípulos, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo podemos llegar a esa confianza plena con un Dios que nos ha prometido: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días mientras te preste vida en la tierra? ¿Cómo podemos llegar cuando tenemos una relación más profunda con el Señor? Porque siempre he puesto para mí mismo, he dicho, Dios no es religión, Dios es relación. Y eso es lo que quiere, una relación íntima con sus hijos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos, nuestros niños, como llaman aquí, se acercan y empiezan con aquella confianza a contarle de todo a papá? Usted se siente aquel padre que empieza a fluir la palabra sabia para darle un buen consejo a su hijo. ¿Por qué? Porque en su corazón como padre o madre no quiere ningún mal para su hijo. La misma Biblia lo dice, lo expresa. Tenemos que estar constantes, permaneciendo en la palabra de Dios. Pero ¿cómo debemos de buscar al Señor? Aquí lo dice, ahí mismo, en el mismo Jeremías 29, versículo 12 y 13 lo expresa. ¿Qué dice? Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso es muy importante. Buscar al Señor de todo corazón. Por eso vuelvo a recalcar y hago de referencia que me gustó, y sentado a ese lado con mi amada esposa, miraba como el pastor Miguel se pegaba a la Biblia. Y decía yo: ahí debo de tener tu palabra, Señor, para vivir conforme a ella. Y cuando vengan esas tormentas, yo sé aquella casa que ha estado edificada en la roca, que es Cristo Jesús. Y lo que venga, solo me canté como las palmeras. Ahí en nuestro país se notan las palmeras de coco, le llamamos nosotros, que crecen a una altura casi de unos 10, 12 metros o 15. Pero cuando vienen los vientos, porque allá nosotros enfrentamos huracanes y vientos con mayor fuerza, esas palmeras solo se cantean para los lados, así, se inclinan, pero no se arrancan de donde están. Porque dice que la raíz de la palmera se profundiza hasta lo más profundo para arraigarse de lo que es de la tierra. Así debe ser nuestra alma, arraigados y cimentados en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está pidiendo hoy, como pueblo está pidiendo. ¿Estamos facultados a través de la oración? Claro que sí. La oración es como cargar nuestra batería, lo que le ponía como ejemplo espiritual. Muchos de nosotros usamos los teléfonos celulares. ¿Qué pasa cuando si seguimos usando el teléfono y nunca lo cargamos? La respuesta es obvia. La batería se va a descargar y vamos a dejar de usarlos. Tenemos que volverlo a conectar para poder nosotros volver a usarlo. Así mismo en la vida del cristiano. Palabra y oración van ligadas. Van ligadas. No puede ir hacer una y no hacer otra. Las dos. Porque cuando usted se levanta y empieza a interceder por que Dios traiga sanidad, ¿qué usa? La palabra, ¿verdad? Dice Señor, orando, dice Señor, oro para que el hermano reciba sanidad, porque tu palabra dice, Señor, que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Tu palabra dice que si estamos dos juntos en oración, en mutuo acuerdo, Señor, dice que la oración del justo es eficaz y tú la escuchas y traes sanidad al enfermo. Eso es lo que Dios está pidiendo hoy como pueblo de Dios. Estamos llegando en tiempos peligrosos. Nosotros ahorita como país, de donde nosotros venimos, de Honduras, fue golpeada por 2 huracanes. Se estremeció. Y el Valle de Sula, la costa norte, donde especialmente nosotros vivimos, fue la más golpeada. ¿Sabe? Hogares completos, casas fueron arrancadas de su simiente con todos los enseres que tenían esas personas.
Y personas porque se aferraron a lo que a ellos les había costado más de años, se fueron con todo y sus casas y perecieron familias. Los tiempos que vienen, hermanos, son tiempos duros. Pero así como vienen esos tiempos duros, usted y yo arraigados y cimentados en Cristo, vamos a poder decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando le dan un dictamen no agradable a su vida, cuando usted va por una simple agrura o algo que lleva y dice usted, no, esto tal vez el doctor me receta una pastilla para quitar ese malestar. Y cuando le hacen los análisis y sale con un dictamen no agradable, nos tambaleamos. Pero cuando está la palabra en nuestro corazón y corremos a humillarnos ante el trono de su gracia, fluye la gracia de Dios y dice, yo te sostengo, hijo, no temas. Yo soy mayor que eso que está pasando tu vida. Y eso es lo que hoy quiere el Señor de nosotros, que podamos levantarnos como iglesia. Como decía, y siempre he guardado todo lo que Dios ha puesto en la vida de los que se han parado aquí a predicar. Y decía el pastor Miguel, cuando estamos arraigados de Dios, cuando echamos mano de esa verdad, cuando vivimos aferrados a la palabra, no hay situación, no hay adversidad que nos haga dudar del amor que es en Cristo Jesús. Se cumple lo que dice la palabra, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Pero para que tengamos esa convicción, ¿qué tenemos que hacer? Arraigados, cimentados en oración. Hoy tenemos que levantarnos con esa convicción. Me ha gustado lo que Dios ha puesto cada día, va poniendo en el corazón del pastor, y que ha puesto oración por los jueves. Tendríamos que estar, los que puedan venir, vengamos. Yo voy a hacer un esfuerzo. Hoy me han mejorado la hora de trabajo. Hoy yo estoy llegando a mi casa a 7:30, a la carrera, que sea solo tirar el bolsón y venirme a la carrera aquí y a unirme, porque los tiempos que vivimos, hermano, cuando nos unimos en oración, suceden cosas maravillosas. Se mueve lo extraordinario de Dios, se deja mover porque lo buscamos en intimidad, en oración, creyendo que la oración del justo, arrodillados, humillados ante su gracia, va a dejar descender su gloria para que se produzca lo que estamos clamando. Y eso es lo que desea Dios, que se levante una iglesia conforme el corazón de Él, que se levante una iglesia que sea luz para las tinieblas, que sea resplandor para aquel que anda perdido, sin rumbo, sin esperanza. Pero ¿cómo? A través de una intimidad con Dios. Dios va poniendo en ti esa pasión por las almas, ese deseo, esa necesidad, esa hambre, porque así como tú fuiste por una oración de una persona, fuiste rescatado por Dios, así por la oración tuya es rescatada otra persona y viene a los pies de Cristo y conoce la libertad en Cristo Jesús, que es maravillosa, y el amor de Dios que excede todo conocimiento. Precioso. Es lo más precioso. Tú me preguntas, a mí me encanta hablar de Dios. Mi pasión es esto. Amo hablar. Amo cuando estamos orar. Para mí no es un compromiso, no es una obligación, es un deleite decirle a papá Dios, gracias porque hoy me diste vida, hoy me tienes con vida, hoy estoy aquí, no importando la circunstancia, la situación, pero sé que tú me amas y todo lo que nos sucede hoy en Cristo es para bien y no para mal. Vea qué bonito. Cuando oramos tenemos amistad con el Señor, nos sentimos protegidos por Él. Hay seguridad, hay confianza, porque sabemos que el Señor nos cuida y protege. La amistad con Dios requiere tiempo. Así como la lectura y el estudio de la palabra, toda amistad requiere tiempo. Dios se revela a aquellos que realmente quieren llegar a conocerle. Para aquellos que están dispuestos a tomar el tiempo de separarse a menudo y a largo plazo para buscarlo.
La Biblia dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios quiere que los creyentes tengan comunión con Él, y esto se lleva a través de la oración. ¿Qué otro cambio produce la oración? Produce transformación. Nos transforma. Podemos ver la transformación que Dios va haciendo cada día, y lo expresa cuando Jesús se lleva a aquellos discípulos, que toma a los 3 discípulos y se va al Getsemaní a orar. Dice que los deja ahí y le dice: quedad ahí y orad. Y él se va y empieza a decirle: Padre, si es posible que pase esta copa sobre mí. Y empieza a ir. Pero en ese momento, cuando él regresa, encuentra a sus discípulos bien dormiditos y los inquieta. Le dice: hey, no han podido ni velar ni una hora. Y le dice: orad y velad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y empieza, pero ¿qué pasa ahí cuando empieza Jesús a orar ahí? Dice que su ropa y su rostro resplandecía. Hay una transformación de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de mi alma y de mi espíritu. Cuando nos acercamos en intimidad, hay una transformación, y es lo que Dios quiere transformar: nuestra alma, nuestro espíritu. ¿De qué? De muchas cosas que Él conoce que hay en ti, que hay en mí, y que cada día Él quiere ir limpiando. Pero ¿cómo se lleva a cabo eso? Esa transformación a través de la relación en intimidad con Dios. La alabanza. Cuando tú te inclinas y oras al Señor, y tú me puedes preguntar: ¿cómo orar, hermano Juan? Es platicar como tú platicas cuando te acercas a un amigo, a una amiga, a un compañero de trabajo donde estás. Eso es una relación con Dios. Abrirse a Él y decirle: aquí estamos, Señor, para poder recibir más de ti, porque queremos más de ti. Mire cómo dice la palabra, lo que dice ahí. Aquí lo dice Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29. Dice: aconteció, muchos días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandecía. Mientras oraba Jesús, su rostro y su vestido empezaron a transformarse, fue transformado y resplandecía. Evento que nos recuerda que cuando Moisés descendía del monte de Sinaí, después de haber hablado con Dios, su rostro también resplandecía. Cuando oramos y perseveramos en hacerlo, Dios elabora cambios en nuestro ser. Nuestro rostro refleja más al Señor, y nuestro vestido representa nuestro estilo de vida. Cada vez serán más parecidos al caminar del Cristo que vive en nosotros. Otro que fue cambiado, Génesis capítulo 32, versículo 24, 25, 26, dice: Jacobo fue transformado cuando oraba a Dios, cuando buscó de todo corazón a su Dios. ¿Quién era Jacobo? Usted ya lo conoce. ¿Quién era un Jacobo? Que por un plato de lentejas sedujo a su hermano Esaú, y su hermano le dio la primogenitura para poderlo, y le dijo: ten, por una comidita. Y una vez que se dio cuenta, Esaú lo siguió, y él oraba porque tenía miedo de encontrarse con su hermano, porque sabía que su hermano lo quería matar. Pero en ese momento de angustia clamó, rogó, suplicó con quebranto al Señor, y dice que Dios le transformó, y de Jacob le llamó Israel. Hubo una transformación. Así quiere Dios con nosotros, una relación más íntima, para una vez que tú le conoces, Él va a transformar y va a seguir transformando lo que Él necesita transformar, tanto en ti como en mí. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Me gusta lo que expresa Pablo, y dice:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y fue el único que en la Biblia encontré que dijo: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Fue el único que leí que escribió esas palabras. ¿Qué ocurre cuando somos permanecemos en la oración, persistentes en la oración? ¿Qué ocurre? Ocurren acontecimientos sobrenaturales y revelaciones que usted y yo no conocemos. Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una Biblia que yo ando que habla en la forma casi como nosotros. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Tenemos que aprender cada día. Dios desea eso de nosotros. 3 puntos muy importantes que usted debe de mantener siempre y que quiero que usted pueda guardarlos, recalcar. La primera, conocemos la personalidad de Dios, la que ya le hablé. Segundo, ¿qué conocemos? Segundo beneficio, le he dicho yo, genera transformación. Tercer beneficio, ¿cuál es el que Dios? El tercer beneficio de la oración: ocurren acontecimientos sobrenaturales y revelaciones que usted y yo no conocemos, pero en intimidad con Dios nos hace conocer. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 48:6 dice: ¿no has oído? Míralo todo. ¿Y ustedes no lo declaran? Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Isaías 43:9. Yo hago algo nuevo, ahora acontece, no lo perciben. Aún en los desiertos haré caminos y ríos en los lugares desolados. 3 puntos muy importantes que debemos de tener presente nosotros. Hablamos de revelaciones de Dios dadas en la vida de oración, revelaciones que nos llevan a la victoria sobre nuestras dificultades y obstáculos, revelaciones de aquellas cosas profundas y escondidas en nuestro ser sobre las cuales Dios traerá liberación, grandes victorias y conquistas. Y creo que el anhelo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre lo mantengo yo en mi persona y se lo comparto. Le digo: Señor, desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, no he hallado que tú creaste al hombre para que viniera a sufrir a esta tierra. Porque cuando dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza, y empiece para que señoree, para esto, para lo otro. ¿Y por qué hemos vivido lo que vivimos? Por vivir aparte de los propósitos de Dios. Cuando tú y yo vivimos aferrados a la palabra, a la oración, tus decisiones son bien certeras en Cristo Jesús, porque Él, a través del Espíritu Santo que mora en ti, te da esa certeza para que tú tomes decisiones sabias, que no te causen dolor, tristeza, y no te quedes preguntando, o no nos quedemos preguntando: Señor, ¿y por qué esto? El amor de Dios es tan grande, es tan importante, es tan precioso, que puedo decirte yo hoy, esta mañana: no hay amor que se compare al de Dios. No hay amor que se iguale al de Dios. Nos amó con amor eterno y nos ha seguido amando. Y aún no ha enviado a su Hijo todavía, porque desea que tú
y yo y otros que todavía Él desea añadir a la iglesia se salven. Porque el anhelo del corazón de Dios es que todos, la humanidad, se salvara. Por eso dice Lucas, quiero llevarte a Lucas capítulo 21 para ir terminando. Me gusta lo que dice Lucas, para que tú y yo nos demos cuenta de algo. Vea lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire lo que dice la Biblia. Podríamos decir que en esto hablaba Jesús para Israel. Pero lo bueno de la Biblia es infalible, es eficaz para aquel tiempo, para este y para el presente, y por el futuro funciona. Vea cómo dice. Y ahí pásese a Lucas capítulo 18 y vea qué dice el primer versículo. Lucas 18, el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que permanecer, hermanos, en eso. Creo que cuando el pastor hablaba el domingo pasado de la palabra, y hoy viene la oración, Dios quiere algo nuevo hacer en nosotros. Dios quiere que le conozcamos más en intimidad, porque las cosas que vendrán, solo tú y yo podremos estar firmes si estamos arraigados y cimentados en la roca que es Cristo Jesús y en oración. Porque le vuelvo a decir, las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Pero a ellas Cristo las venció en la cruz del Calvario y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, para que nosotros tengamos la victoria a través del Espíritu Santo. Tenemos que mantener y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a mantener esa llama encendida del primer amor en oración y en la palabra, para que cuando vengan aquellos tiempos que tienen que venir sobre la tierra y tenga que yo cruzarlo, esté como la palmera, que vienen viento, vienen tormentas, vienen huracanes, y yo permanezco en pie, porque no estoy cimentado sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios desea tener comunión con los hombres y una relación del Padre a Hijo. Fortalezcamos nuestro diálogo con el Señor. Separemos un tiempo y un lugar para hablar con Él. Ahí sucederán los encuentros, no solo más gloriosos, sino los más transformadores. Y creo que cada día nosotros queremos ser transformados, ¿verdad? Porque el anhelo del Señor es que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Pero a través de qué? De una relación. Vuelvo a recalcarle, Dios no es religión, Dios es relación. Y eso busca de hoy, de la iglesia de hoy, que resplandezca como luz sobre las tinieblas. Y tú y yo somos luz y sal de esta tierra. Damos gracias al Señor, porque Él me dio el privilegio de poder compartir esta palabra y que esta palabra pueda quedar grabada tanto en su corazón como en el mío. ¿Por qué debemos de orar y buscar la palabra? Porque en oración conocemos el corazón y las intenciones de Dios. Porque en oración somos transformados
porque en oración encontramos las revelaciones que Dios quiere revelarnos, como su palabra lo dice, ¿verdad? Amén y amén.